Ahora me va a tocar ser moderadora, voy a cambiar de posición y en esta oportunidad voy a invitar al magíster Pedro Pablo Gutiérrez, quien es ingeniero agrónomo, ¿ya? Y actualmente está en la Facultad de Agronomía en el Departamento de Suelos. Su área de investigación es biofortificación agronómica, uso eficiente de fertilizantes, fitorremediación de suelos contaminados, mitigación del estrés hídrico y salino. Por favor, ingeniero, lo invitamos a dar su ponencia. ¿Qué tal? Buenos días con todos. En esta ocasión voy a exponer el siguiente tema que, bueno, ya fue expuesto en la semana de investigación de la Facultad de Agronomía. Bueno, para los que no lo han podido ver y a los que no han sido mis alumnos o simplemente no pudieron ver este tema, bueno, es redefiniendo los umbrales críticos en los análisis de suelo para recomendaciones de fertilización. ¿Por qué nace este tema? Bueno, este tema en realidad es bastante antiguo, pero yo creo que no ha habido la importancia del caso porque muchas veces uno de los principales factores es el tema del precio de los fertilizantes. Como siempre hemos visto, hasta antes de la pandemia los precios de los fertilizantes han estado bastante estables. Y a partir de la pandemia los precios se incrementaron, además de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y obviamente eso va a afectar a la producción y a la venta de los fertilizantes. Y bueno, lamentablemente ahora también con la guerra en Israel, seguramente los precios de los fertilizantes van a volver a subir. Entonces, a partir de esto de la necesidad de usar los fertilizantes de una manera adecuada, porque ya no es un tema solamente de eficiencia, sino ya aquí hablamos de un tema económico, ¿no? Antes una bolsa de urea les costaba 62 soles y ahora ha llegado hasta más de 240 soles, ¿no? Cosa que un agricultor de nuestro país está muy limitado por el tema económico. Entonces, cuando nosotros o cuando el agricultor recibe su análisis de suelo, el agricultor lo que quiere saber es cuánto debe aplicar. Lamentablemente los análisis que nos dan aquí en el país, ningún laboratorio nos indica cuánto es lo que se tiene que aplicar, ni si es necesario aplicar o no un fertilizante en ese suelo, porque el análisis no está calibrado con la producción de los cultivos. Entonces, lo que existe en realidad es lo siguiente. Bueno, se supone que en un análisis de suelo les dan, por ejemplo, las categorías, ¿no? Por ejemplo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto y excesivo. Y aquí nos dan el rendimiento relativo y aquí nos dan, por ejemplo, el nivel de fósforo del análisis de suelo. Entonces, a partir del análisis de suelo, se supone que a mayor cantidad de fósforo, en este caso en el suelo, el rendimiento va a aumentar hasta que llega a un valor que es el 100%. O sea, por más fósforo que hay en el suelo, ya no hay un mayor incremento en el rendimiento. Entonces, a partir de estos trabajos que se hacen en campo, uno conoce esto, lo que se llama valores críticos o umbrales críticos de los análisis de suelo. Entonces, usualmente se toma como referencia el 90 o el 95% del rendimiento, que es el rendimiento óptimo económico. Entonces, al 90 o 95% del rendimiento relativo se llama el umbral crítico, ¿no? Por encima de ese umbral crítico, se supone que la respuesta a la fertilización va a ser poca o nula, porque en este umbral crítico el cultivo alcanza el 95% del rendimiento. Por debajo de este umbral crítico
sí va a haber una respuesta a la fertilización, o sea que aplicando fertilizante, en este caso fósforo, voy a incrementar el rendimiento. Mientras que aquí ya no hay necesidad o la cantidad que se aplica solamente me va a generar un pequeño incremento en el rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para Perú, ¿no? Nosotros para Perú tenemos estos parámetros que definen la fertilidad del suelo, ¿no? Bueno, esta famosa tabla, que bueno, ustedes la encuentran en el Decreto Supremo, ¿no?, del año pasado, el Minagri, bueno, lo han actualizado, bueno, pero esa tabla siempre ha estado desde que bueno, empecé a estudiar aquí, siempre he visto esa tabla, donde nos dicen, ¿no?, los niveles, ¿no?, bajo, medio, alto, como el anterior. Tenemos en este caso solamente 3 categorías, y aquí nos mencionan, ¿no?, materia orgánica menor a 2, de 2 a 4 y mayor a 4, ¿no? Se supone que es alto, medio, bajo, ¿no?, bajo, medio, alto. Para fósforo, por ejemplo, menor a 7, de 7 a 14 y mayor a 14. Y para potasio nos dan igual menor a 100, de 100 a 240 y mayor a 240. El problema es de que, bueno, se ha tratado de descubrir, la verdad que yo he estado buscando en libros bastante antiguos, de dónde salen estos valores, ¿no? La verdad que yo no he encontrado una literatura que alguien aquí en Perú haya hecho el trabajo de decir, bueno, sale 7, de 7 a 14, porque estas tablas se fabrican con los resultados que se hacen de ensayos en campo. No lo he encontrado, pero sí lo que sí he encontrado es, por ejemplo, del año 67. Esto de aquí, estos trabajos no es algo nuevo, sino es algo bastante antiguo. Pero en el año 67, por ejemplo, se han encontrado trabajos aquí en la universidad donde hacían este tema de la calibración, que no son estos valores incluso, ¿no? Entonces, por eso no sé de dónde han salido estos valores. Entonces, según estos resultados, bueno, el agricultor lo único que va a saber es, me sale fósforo 10, entonces mi valor es medio, ¿no?, porque está de entre 7 y 14, pero no les dice nada más. Entonces, uno asumiría que si está de 7 a 14, la probabilidad a la respuesta a la fertilización va a ser baja. Entonces, en base a los análisis de suelo, lo que nosotros deberíamos generar es, a partir del nivel de análisis de suelo, nosotros deberíamos considerar las dosis de fertilización, deberíamos construir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi valor es muy bajo en el suelo, se supone que mi dosis va a ser más alta, porque mi planta necesita mayor cantidad de nutrientes porque el suelo no lo aporta. A medida que se va incrementando el nivel del nutriente en el suelo, el nivel de la dosis de fertilización debería ir disminuyendo, hasta que llega el punto del valor crítico, que habíamos mencionado que es al 90% o 90-95% del rendimiento relativo. Ahora, a partir de ahí, de ese umbral crítico hasta el nivel de mantenimiento, se supone que solamente se aplicaría una dosis de mantenimiento que para muchos es la cantidad de extracción que la planta necesita para el rendimiento determinado. Y a partir del nivel de mantenimiento, las dosis deben ir disminuyendo, incluso en algunos casos se recomienda dosis cero, porque ya en muchos países ya hay un tema de contaminación por uso excesivo de fertilizantes, ¿no?, por nitratos o por fosfatos. Ya muchos países tienen esos problemas. Entonces, por lo tanto, las dosis hay que ir disminuyéndolas. Entonces, en ese trabajo lo que se planteó es revisar estos umbrales críticos de los análisis de suelo para recomendación de fertilidad y aparte redefinir los umbrales críticos para cada cultivo. Uno de los inconvenientes que vamos a ver es de que, bueno, ese valor que nos dicen de 7 a 14 es alto, o es medio, o es alto para quién, ¿no? Más de 14 es alto para quién, para el maíz, para la papa, ¿para quién es alto, no? Entonces, lo que nosotros hicimos aquí fue lo siguiente, ¿no? Es un procedimiento relativamente sencillo, donde lo que nosotros hicimos fue encontrar diferentes trabajos a lo largo de la universidad misma y de otras universidades del país, encontrar al menos 2 tratamientos. Los tratamientos
no fertilizados con el nutriente, por ejemplo en este caso sin fósforo, y los nutrientes y el tratamiento fertilizado con fertilización con fósforo. Al menos 2 tratamientos, porque esto es para calcular el rendimiento relativo. Ahora, existen diferentes metodologías para calcular el rendimiento relativo, pero esta es la más sencilla porque solamente necesitamos 2 tratamientos. Usualmente en algunos otros autores les indican que en realidad aquí debería ir el promedio de los diferentes niveles de fertilización o el máximo nivel de fertilización para obtener el rendimiento relativo. A partir de estos valores, ¿no?, de rendimiento relativo, nosotros se generó funciones, ¿no?, con el rendimiento relativo en el eje Y y el nivel de fósforo en el suelo en el eje X. Y a partir de esos puntos uno puede sacar funciones dependiendo de cuál convenga más, ¿no? Se puede usar la famosa Mitscherlich, se puede usar la lineal Plateau, cuadrática Plateau y diversas funciones que existen en la matemática para poder generar una línea de tendencia que se adecue más a los puntos con los que estamos trabajando. Entonces, a partir de esto, lo que se construyó fue esto, ¿no? Teníamos fósforo-Olsen y teníamos rendimiento relativo. Entonces, nosotros podemos observar aquí, obviamente va a haber mucha variabilidad. Mientras más trabajos, 3 minutos. Debería ser mejor la función. Entonces, al nosotros tener este valor del 90%, nosotros encontramos que el valor en realidad del umbral crítico es 23 con los datos que tenemos hasta el momento. Ahora, en la actualidad incluso ya no se habla de umbrales críticos, sino ya se habla de rangos críticos, porque este es un valor muy puntual. Entonces ya se habla de franjas o de rangos de valores críticos. Y por ejemplo aquí no solamente nos dan un solo valor, pero cada punto es un ensayo distinto. Entonces el problema va a ocurrir, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes cultivos. Y aquí se puede observar claramente que, por ejemplo, en este caso, para 3 cultivos, cuando se ponen todos los puntos en una sola gráfica, el valor crítico va a ser diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí para los 3 cultivos sale 12. Por ejemplo, para la remolacha sale 7, para la cebada sale 12 y para la papa sale 25. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Que si yo uso un solo valor para todos, como por ejemplo las tablas que nosotros tenemos, que es 14 o 7 a 14, yo puedo decir que en 12 ya llegué al 90% del rendimiento. Pero este es un valor que une los 3 cultivos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la papa? La papa no llega a su 90%, recién llega cuando tiene 25 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo, recién llega al 90%. Entonces, si yo tengo 12 y yo asumo que es un valor que está bien para los 3 cultivos, lo que yo genero es de que en realidad no aplique fertilizante y aquí la papa solamente llegue al 70% del rendimiento. O sea, estoy aplicando menos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para remolacha? Si yo tengo 12, aquí me está diciendo que con 7 ya llega al 90%. Entonces, yo estaría aplicando de más fertilizante y yo estaría por acá, ¿no? O sea, no tendría sentido usar el valor 12 cuando el de la remolacha es 7, porque se estaría aplicando más fertilizante de lo que en realidad el cultivo necesita. Entonces, por lo tanto, estas calibraciones se tienen que hacer para cada cultivo y lo usual es para cada región, ¿no? Entonces, como conclusión, bueno, seguir trabajando en la calibración, actualizar los umbrales y hacer mayor exploración por localidad, tipos de suelo, porque no es lo mismo el umbral en suelos arenosos que en suelos arcillosos, para poder generar una agricultura de precisión. Muchas gracias.